Bueno, vamos a ir probando el sonido. Sí. Bueno, si alguien está escuchando, escríbame para yo saber que están conectados y que se escucha bien. Esto aquí no me deja. No me deja ver. Bueno, no alcanzo a ver aquí si estoy la publicación, entonces me toca que de vez en cuando ir a mirar si hay alguna pregunta. Que no hay ninguno conectado aquí para que me diga, me vaya diciendo. Bueno, son las 7:02 de la noche. Vamos a iniciar esta catequesis, ahondando más este tema sobre el año jubilar, sobre las indulgencias. Yo creo que hay mucha tela por cortar, entonces iniciemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, que nos has convocado esta noche nuevamente para formarnos, regálanos el don del Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir tus enseñanzas y para aplicarlas en nuestra vida. Danos la capacidad de entender, de guardar en nuestra memoria y aceptar en nuestro corazón. Haz que hoy podamos ser un poco más evangelizados para ser más evangelizadores mañana. Espíritu Santo, Santa Bárbara, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, con los que han venido y con los que están en la red, iniciamos esta catequesis. Yo he estado esta semana preguntándome, en todo este lenguaje de año jubilar y de indulgencia, que lo hemos escuchado ya muchas veces, yo me imagino que cuando nos invitan a ganar la indulgencia, decimos hay que ganarla. Y vamos al templo, la ganamos y cumplimos los requisitos, pero a veces no sabemos qué es eso, ni para qué sirve, ni para qué ganarnos, pero la queremos ganar porque decimos, eso debe ser algo importante, debe ser algo bueno, si la iglesia lo promueve, es algo importante. Pero si nos preguntamos a nosotros mismos allí, ¿qué es esto? Si alguien nos pregunta qué es la indulgencia, ¿qué es lo del año jubilar? Yo creo que nos quedamos cortos. Incluso los sacerdotes tenemos que ir y profundizar un poco la doctrina para darnos cuenta qué es y para poderlo explicar.
Entonces, yo creo que tenemos que ir despacio. No hay que correr, no hay una velocidad grande vamos a avanzar en este o en aquel tema, no. Vamos a ir comprendiendo porque ese tema nos va a lanzar a otros temas que tenemos que ir profundizando para entenderlo. Entonces preguntémonos si he ganado alguna vez indulgencia plenaria. Me imagino que todos dirán que sí. Preguntémonos qué entiendo por indulgencia y para qué sirve. Son tres cosas fundamentales que tenemos que preguntarnos. ¿La he ganado? Tal vez cuántas veces, ¿para qué la he ganado? ¿Para qué sirve eso de la indulgencia? Y yo quiero pedirles que tomemos, entre otros, el texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versos 21 al 23, y saltamos al 54-58. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos 21 al 23, y del mismo capítulo 15, los versos 54 al 58. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos vivirán en Cristo. Pero cada cual en su rango, Cristo como primicia, luego los de Cristo en su venida. En efecto, es necesario que ese ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que ese ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando ese ser corruptible se revista de incorruptibilidad y ese ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos amados, manteneos firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. Palabra de Dios. Entonces miren que ese texto nos va a hablar de unas consecuencias del pecado, pero nos va a hablar de una solidaridad. Entonces yo quisiera que más que hablar de lo fuerte que es el pecado, nosotros debiéramos hablar de lo fuerte que es la gracia. Recuerden que San Pablo dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ni siquiera abundó, sobreabundó. Es mucho más grande la gracia. Y nosotros muchas veces hablamos de la contaminación en el pecado y no hablamos de la solidaridad en la gracia, que debiera ser más fuerte. Y si este es el año de gracia, pues tenemos que hablar de ello. Entonces, vienen varios temas que tenemos que reforzar. Ustedes pueden ir interrumpiendo, pueden ir preguntando, así se hace mucho más enriquecedora la reflexión. Entonces, cuando nosotros nos adentramos en esto, debemos hablar primero de pecado original. Ya hace 8 días hablábamos de pecado original y decíamos que era un pecado heredado, no era cometido. Y yo hablaba de una especie de pandemia, para que lo entendiéramos, para que nos quitáramos ese velo, esa fábula de Adán cogió la mano a Eva y se fueron, se comió la manzana y ese es el pecado original. No, eso no es. El pecado original tampoco es un pecado sexual, porque a veces lo creemos que es un pecado sexual. Como si no hubiera habido pecado, no hubiera habido generación humana. Y eso es falso. Porque por algo el Señor dijo: vaya y multiplíquense. Entonces el pecado original no es pecado sexual. Porque a veces nos han metido eso, ¿cierto? Es un pecado sexual. No. El pecado original es sencillamente una desobediencia. Entonces, para que lo entendamos, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Estábamos en pandemia, nos dijeron: no salgan, cierren las puertas, cierren la ventana, todo hermético, para que no entre el aire, y allí por el aire entre el virus. Eso se le dijo al primer hombre. Esa fue la norma del Señor. Pero el hombre, Adán, dijo: vamos a ver qué hay afuera. Le corrió la tentación y es que yo quiero mirar qué hay afuera. ¿Y qué hizo? Abrió la puerta, abrió la ventana, ¿y qué pasó? Entró el aire, entró el virus. ¿Quién es el culpable?
El que abrió la puerta. ¿Quién se contaminó? Los que estaban en la casa. Porque él abrió la puerta, abrió la ventana, entró el virus y todos se contaminaron. ¿Quiénes estábamos en esa casa? Todos los seres humanos. Entonces, toda aquella persona que nace va a caer en una naturaleza contaminada del virus. ¿Listo? ¿Cómo quitar el virus? Entonces venían las vacunas. Entonces consiguieron las vacunas y uno se vacunaba y supuestamente le quitaba el virus, pero nosotros sí tenemos una vacuna. ¿Cuál es la vacuna? No. No es la confesión, no es el bautismo. Hay una vacuna. Y consiguieron a alguien y dijeron, mire, esta persona no está contaminada. Entonces vamos a sacarle toda la sangre y se la vamos inyectando a uno. Entonces la vacuna se llama Jesucristo. La vacuna es Jesucristo. Esa es la vacuna contra el virus. Entonces todo aquel que acepta a Jesucristo será salvo. ¿Y cuál es la prueba de que yo acepté a Jesucristo? Ahora sí viene el bautismo. Entonces cuando yo acepto a Cristo me bautizo. Asumo mi bautismo y si caigo en pecado me confieso. Pero todo es gracias a la vacuna. ¿Cómo se llama la vacuna? Jesucristo. Esa vacuna no es ni china, no es ni de Rusia, es de Cristo. La vacuna del Señor que nos ha regalado para que ese COVID se acabe. ¿Qué pasó? Nos vacunamos. Todos nosotros hemos aceptado a Cristo, nos hemos bautizado y nos curamos de la enfermedad del COVID. Los que nos dio COVID, sabemos que después del COVID hay unas consecuencias. Quedamos medio atrofiados. Claro que algunos ya como que nacimos así. ¿Sí? Entonces, uno tiene algunas deficiencias en la salud. Esas deficiencias se llaman secuelas. Y esas secuelas en el pecado original se llama concupiscencia. Entonces, cuando yo camino, estoy dando un ejemplo, me canso muy rápido y me fatigo y la respiración no me da, eso es una secuela del COVID, del virus. ¿Cómo se llama el virus? Pecado original. Entonces, yo me fatigo porque me quedó una secuela del pecado original. ¿Tengo pecado? No, ya me vacuné. ¿Qué tengo? Una secuela. Esa secuela se llama concupiscencia y es la tendencia al mal. Es la tendencia al mal. Entonces, si ustedes se fijan, yo estoy aquí hablando de pecado original y estoy hablando de solidaridad en el pecado. En el pecado hay solidaridad. Entonces ya podemos decir, como el pecado original se acabó, se acaba con el aceptar a Cristo, con bautizarnos, con confesarnos, se está acabando el pecado original, entonces ya no hay solidaridad en el pecado. Pues no, seguimos siendo solidarios en el pecado. Porque el pecado que yo cometo, ustedes me dicen, padre, es que usted está haciendo eso. Yo digo, ustedes no se metan en mi vida, esa es mi vida y allá yo. Pues no, no es así. Porque mi pecado trae unas consecuencias para los demás. Yo contagio. Pero escuchen esto, no vayan a pensar que yo estoy hablando de esa doctrina de pecados intergeneracionales. El pecado que hereda el niño, el papá, del abuelito, del bisabuelito. No, yo ya hice una catequesis larguísima, bíblica, que dice que los pecados intergeneracionales no existen. Y que la doctrina de los pecados intergeneracionales, así lo predican los curas, porque hay curas que predican esto, porque se vuelve un negocio también, están errados. El pecado intergeneracional, ¿cómo es? No existe. El único pecado heredado es el pecado original. Yo no tengo nada que ver con el pecado de mi papá, de mi abuelito. Bastante tengo con cargar los míos. Sí, bíblicamente se cae. La doctrina de los pecados intergeneracionales se cae, no existe. Entonces, cuando yo hablo de solidaridad, ¿qué pasa? Vamos a entender esto de solidaridad. Yo soy papá. Yo soy un ladrón. Es un ejemplo. Yo, ¿cómo contagio a mis hijos? Con el ejemplo. Los estoy contaminando con mi forma de ser, con mi forma de vida. Entonces mis hijos no están pagando por mis pecados, sino que ellos aprenden
que yo consigo las cosas robando. Entonces mis hijos, mañana ¿qué van a hacer? Van a robar. Entonces, de esa manera yo soy solidario en el pecado. Yo, sacerdote, mis pecados los hacen solidarios a ustedes. ¿Por qué razón? Porque mi expresión de fe, mi expresión de vida, los contagia a ustedes en mis enseñanzas, en mi vida cristiana, y ustedes van a ser, mire, nosotros decimos que la parroquia termina siendo como el párroco. Y nosotros decimos que conocer al párroco es muy fácil. Siéntese y confiesa en la parroquia del párroco. Cuando la gente se confiesa, revela cómo es su párroco. ¿Por qué? Porque se ha contaminado o del pecado o se ha contaminado de la gracia. Entonces somos solidarios en el pecado. Lo que yo hago va a repercutir en la vida de mis hermanos. Llámese familia, llámese empresa, llámese comunidad cristiana, llámese parroquia. Con una persona que no asuma el evangelio dentro de la parroquia, se vuelve una manzana podrida que va contaminando a los demás. ¿Listo? Eso es solidaridad en el pecado. Pero es más fuerte la solidaridad en la gracia. Cristo ha sido solidario con nosotros. Cristo ha sido solidario porque Él, que no es pecado, que no es pecador, cargó con mis pecados y murió por mí en la cruz para salvarme. La primera solidaridad del hombre es el hombre perfecto. Cristo se hace solidario a nosotros y nos contagia de la gracia. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo contagiar a mis hermanos de la gracia? ¿Puedo ser solidario? Entonces, aquí podemos hablar de intercesión. Alguien me contaba a mí una historia de los protestantes. Los protestantes no creen en la Virgen. Y no creen que la Virgen interceda. Ellos dicen, ¿para qué los santos, para qué la Virgen, si nosotros vamos directamente con Dios? Pero le dicen a uno, voy a orar para que usted se convierta. ¿Eso qué se llama? Intercesión. Entonces, si ellos no creen que los santos interceden, la Virgen intercede, pues tampoco deben de creer en que ellos puedan interceder por los demás. Claro, porque si los santos no pueden, mucho menos uno que es pecador. Entonces, cuando yo oro por ustedes, estoy siendo solidario, intercediendo por ustedes. Pero no es esa la solidaridad, pero lo estamos entendiendo, ¿o no? ¿Cuál es la solidaridad en la gracia de la que estamos hablando en la indulgencia plenaria? O en la purificación. Cuando yo visito a los enfermos y me encuentro con un enfermo que sufre demasiado, yo les contaba hace 8 días del señor que perdió una mano. La señora me envió un mensaje esta semana y me dijo, Eliseo no ha perdido la esperanza, conserva la alegría y le ofrece todo esto a Dios. ¿Qué está haciendo el Señor? Siendo solidario, porque mi dolor, mi sufrimiento, lo uno a Cristo. Escuchen bien esto, lo uno a Cristo para que los méritos de Cristo sirvan para la salvación y la purificación de otras personas. Yo les dije, pónganle cuidado a esto, ¿por qué razón? Porque si yo ofrezco mi sufrimiento por la conversión de las personas de Venadillo, ¿sirve o no sirve? No sirve. Porque yo directamente no puedo ayudar a purificar. Todo lo que yo hago sirve siempre y cuando esté unido a Cristo. Eso no se les puede olvidar a ustedes. Yo siempre digo, lo dije hace poco en una homilía, el único sacrificio que el Padre ve es este. Es el único sacrificio que el Padre ve. Y es el único sacrificio efectivo. Entonces, ¿mi sacrificio separado del de Él sirve para algo? No. Cuando yo sufro y le digo, Señor, yo me uno al sacrificio de Cristo y lo ofrezco por la salvación del mundo, ¿sirve o no sirve? Claro que sirve. Solo no. Usted viene a misa, pero usted se ofrece solo, ¿sirve la ofrenda? No. Cuando usted viene a misa, usted dice, Señor, pongo mi vida en tus manos y me uno a Cristo Jesús en este momento y me ofrezco a ti. ¿Sirve? Porque el Padre ve el sacrificio de Cristo y todo lo que esté unido al sacrificio de Cristo. Eso es muy importante, porque vamos a hablar de indulgencia como una riqueza que la Iglesia esparce en sus hijos
sacándolos de los méritos de Cristo. Entonces vamos a hablar de los méritos de Cristo. Miren que ustedes, si se están dando cuenta, estamos tocando varios temas a la vez. Yo voy a mirar si hay alguna pregunta. Ustedes los de acá no tienen ninguna pregunta, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Los de las redes tampoco, están todos inteligentes hoy, vean. Aquí me dice una persona, aquí estamos reunidos 20 personas siguiendo la catequesis. Y tenemos 42, es decir que tenemos 62 personas siguiendo. Entonces, si estamos hablando de los méritos de Cristo, vamos a imaginarnos. Yo creo que cuando nosotros utilizamos figuras, las figuras nos ayudan a entender. Vamos a meter los méritos de Cristo en un baúl, en un recipiente aquí grande. Y lo que hace la iglesia es sacar méritos de Cristo y aplicárselos a este, aplicárselos a aquel, aplicárselos a aquel. No es que los méritos de Cristo se acaben, pero hagan de cuenta que los vamos como agotando, porque los vamos sacando. ¿Cómo los volvemos a llenar? ¿Cómo hacemos para que esta caja, baúl, donde los méritos de Cristo están, no se agote? ¿Por qué? Porque yo ofrezco mi sufrimiento, y cuando yo le ofrezco mi sufrimiento, lo uno a Cristo, yo meto un poquito allí. Y usted mete otro poquito, usted mete otro poquito, y entonces todo lo que nosotros hacemos va a servir para los demás. ¿Eso cómo se llama en la iglesia? Hay otra palabra más fuerte, más bonita, que ustedes repiten todos los domingos. Se llama comunión de los santos. Ustedes lo rezan en el credo. Creo en la comunión de los santos. ¿Qué es eso? Pues esto que estamos hablando. Que yo desde aquí puedo ayudar al otro que está allá, puedo ayudar al otro, al que está vivo, pero puedo ayudar al que está muerto. Porque la iglesia es una con 3 estados. Estado celeste, que son los que ya no necesitan de nuestras oraciones, al contrario oran por nosotros. Los purgantes, que oran por nosotros, pero además necesitan de nosotros. Y los peregrinos, que somos nosotros, que necesitamos de ellos y además también los podemos ayudar. Estoy siendo claro, ¿cierto? Listo. Entonces, estoy hablando de solidaridad, estoy hablando del hombre Cristo que nos hereda la gracia, de cómo nosotros nos unimos a Cristo para que es los méritos de Cristo, no los méritos míos. Entonces, yo me devuelvo otra vez. Yo sufro porque no puedo caminar y entonces le ofrezco a Dios esta limitación unido a Cristo. Ya dejó de ser mérito mío, se convierte en mérito de Cristo, porque estoy unido al cuerpo místico de Cristo. Miren, yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero en mi catequesis hay un enredo de palabras que ustedes tienen que ir uniendo porque van muchos temas. Acabo de decir que son mérito de Cristo porque estoy unido al cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo no es solamente el sacramental, sino que el cuerpo de Cristo es místico. Por eso hace 8 días les dije, no crean que con venir a recibir el cuerpo sacramental de Cristo, usted está en comunión. Sino que usted tiene que estar en comunión con el Cristo completo. ¿Cuál es el Cristo completo? Porque comulgo con el sacramental, comulgo con el Cristo cabeza, que es el sacerdote, y comulgo con el Cristo cuerpo, que es toda esta gente que está aquí participando. Cuerpo místico. Ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando uno entiende esto, de la comunión con Cristo, uno dice, me falta muchísimo. O esta es una riqueza tan grande que yo la reduzco solamente a la comunión sacramental. Nosotros somos muy de reducir, de coger acá lo poquito y decir esto es sagrado, lo otro pues no tanto. Y resulta que todo es sagrado. Listo, continuamos. Ya vimos el pecado original, que ustedes lo encuentran en el capítulo 3 del Génesis, versículo 15. El hombre quiso ser como Dios, quiso colocarse allí en el puesto de Dios. Vimos que
el pecado original se borra en la aceptación de la persona de Jesús, que es la vacuna, y eso se hace mediante el bautismo, que nos queda la concupiscencia, que es la tendencia al mal, y por tanto que nosotros tenemos una tendencia a cometer pecado. Ahora, todo pecado es una agresión al corazón de Dios. Pero como Dios es relación, eso es doctrina de la Santísima Trinidad. Ya nos metimos en otro tema, ¿sí ven? Dios es relación. Entonces cuando yo digo, hiero el corazón de Dios, ¿qué estoy diciendo? Hiero una relación. Nosotros somos relacionales. Cuando Dios me creó para que fuera social. Él no me creó para que estuviera ahí en una urna de cristal y no mirara a nadie. No, el Señor me creó para que yo tenga relación con los demás. Pero ante todo, que tenga una relación con Él. Entonces, como Dios me crea en gracia, y además me devuelve la gracia en el bautismo, cuando yo cometo pecado, o lastimo la relación, o la rompo. ¿De qué depende que la lastime o la rompa? Si el pecado es leve, o el pecado es mortal. Si el pecado es leve, lastima. Como cuando usted me hace algo y yo digo, me dolió lo que me hizo, pero usted es mi amigo, usted es mi amiga, yo lo perdono. ¿Rompió? No, lastimó. Pero si usted me traiciona, ¿qué hace con mi relación? La rompe. Va a haber un momento en que yo no lo quiero ni determinar, ni ver, porque la relación quedó rota, listo. Entonces, todo pecado rompe, lastima, según la gravedad. ¿Cuál es la solución? Entonces, la solución es pedir perdón. Pero el pedir perdón me trae que la persona restablezca la relación, pero queden unas heridas. Entonces, yo le conté a usted mi vida, usted la contó a todo el pueblo, usted me pide perdón, yo lo perdono, pero no le vuelvo a contar nada. ¿Para qué le voy a contar? Entonces quedó una herida. Entonces decíamos nosotros que era pecado, pena. El pecado tiene una pena. Cuando el pecado es grave, la pena se llama, lo vimos hace 8 días, ayuden pues, eterna. Y la pena eterna se llama infierno. Entonces cuando yo cometo pecado mortal y no me confieso y no me arrepiento, la pena es eterna. La pena es eterna. Cuando a mí no me interesa nada. Mire, hoy visité a un enfermo y yo le hablaba de confesarse. Y él me dijo, pues es que a mí no me hace falta esa relación con Dios. Uno se muere de cualquier cosa, pues para eso nacimos, para morirnos. Y usted no cree en la vida eterna, yo no he ido por allá, ¿yo qué voy a creer en eso? Es una persona que se está cerrando. Si se llega a morir, ¿para dónde se va? Para el infierno. Hay pecados, no me arrepiento, no me confieso, me voy para el infierno. No hay de otra. Pero si me confieso, se me borra la pena eterna. Ya el infierno está lejos de mí, porque Dios me perdona. Pero quedan unas heridas, que se llama pena temporal, que hay que purificar. ¿Recuerdan lo que yo les decía en la tabla? Le ponemos las puntillas, y luego le quitamos las puntillas, ¿y cómo quedó la tabla? Con rotos. Con rotos. Hay que sanar esa tabla, hay que resanarlo para tapar los rotos. Allí vamos entrando entonces a lo que es la indulgencia. El Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1471, y el Código de Derecho Canónico, en el canon 992, dice lo siguiente, lo leo. Aquí vamos a tocar otros temas. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. En cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Ya con todos los elementos que yo les he dado hoy, ya usted lo entiende. Ya divinamente usted puede pasar aquí y decir, yo la quiero explicar. Ya tiene todas las herramientas.
La indulgencia no perdona pecados. ¿Queda claro? Pero está asociada al perdón de pecados. Es decir, que sin perdón de pecados no hay indulgencia. Sin perdón de pecados no hay indulgencia. Si yo estoy en pecado, vine a ganar la indulgencia, no la gano. Incluso no, el término no sería ganar, sería como alcanzar. Porque la indulgencia está aquí colocada en un estante alto. Entonces yo necesito una escalera para subirme a alcanzarla. Los requisitos son esa escalera. Si usted no trae la escalera, no es que la gane, porque es que la indulgencia es un regalo. Porque como cuando uno dice, es que yo con mis obras, yo me gané la salvación. No, usted no se ganó nada. La salvación es un regalo de Dios. Dios dio la vida por mí en la cruz. Mire, esto es un regalo. ¿Cómo me gano yo esto? Que no hay cómo. Lo que yo hago es colocar la escalera para alcanzar el regalo. Esforzarme todos los días por no perder ese regalo. La indulgencia es exactamente lo mismo. Nosotros decimos ganar la indulgencia, pero si queremos ser más apropiados en el tema es alcanzar la indulgencia plenaria. ¿La alcanzamos a través de qué? De la escalera. ¿Y cuál es la escalera? Orar por el Papa, confesarnos, participar de la Eucaristía, comulgar, estar en gracia de Dios. Entonces ya yo subí al último peldaño y entonces, ¿qué hice? Alcancé la indulgencia plenaria. La alcancé, hermana. Pero sí está ligado. ¿Por qué? Porque el perdón de pecados es una de las escaleras, de los escalones. Si usted no se confiesa, si no hay perdón, le falta un escalón. Y entonces usted se quedó allá como tratando de alcanzar, pero no alcanza. ¿Listo? Entonces es lo mismo que cuando uno dice, que venga el sacerdote y le ponga los óleos al enfermo. Los óleos no perdonan pecados, pero es lógico que si el sacerdote va a poner los óleos, ¿qué va a hacer? Lo va a confesar o lo va a absolver y entonces está ligado al perdón de pecados y alcanza la salvación. Está ligado. Pero no puedo decir pues yo hace 5 años no me confieso, yo no me confieso con los curas porque son unos pecadores, pero yo hoy voy a ganar la indulgencia y ahí me gano el cielo. No, le faltó un escalón. No alcanzó, de quedó allá chiringueando. No alcanzó. ¿Listo? No perdona pecados, limpia de la culpa. Pero solamente cuando el cristiano ha traído la escalera. Cuando el cristiano está dispuesto, cumpliendo las determinadas condiciones. ¿Quién pone las condiciones? La iglesia. ¿Quién reparte ese tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos? La iglesia. ¿Pero por qué la iglesia? Entonces ustedes han encontrado a muchas personas que dicen, yo no voy a la iglesia, a mí no me hace falta la misa, ni a culto voy, yo nada de eso, porque yo me entiendo con Dios de tú a tú. Aquí en la casa yo rezo y yo tengo una relación con Dios. Es lo más tonto que hay. La relación con Dios hay que alimentarla de manera personal. La oración personal es indiscutible, irreemplazable, hay que hacerla. Pero imagínense ustedes, vamos a construir esta casa, aquí está el templo y allí está la casa cural. Tengo una sed, pero yo no quiero ir a la alberca donde llega el agua. Porque yo aquí muevo la lengua y tengo saliva y con eso me pasa. ¿Ustedes qué dicen? Tan tonto el padre, porque no va a la alberca, que allá es donde está llegando el agua. Entonces, si el Señor puso un acueducto y dejó que el agua cayera en esa alberca, en ese estanque, ¿a dónde tengo que ir a tomar agua? Allá. No, pero yo desde aquí lloro y desde aquí. Entonces, mire, por más que yo haga para que llegue el agua aquí, no ha llegado. Tratemos de absorber todo, a ver si nos llega. No nos llega. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al tanque. ¿Qué es la iglesia? El depósito donde están las gracias de Cristo. Yo, por ejemplo, cuando critican mucho los que transmitimos la Eucaristía por internet, dicen, no, es que están alejando a la gente de la iglesia. No, yo los invito a ir a la iglesia.
Es una forma de que se preparen para la misa presencial, o es una ayuda para el que no puede ir a la iglesia. Pero el que me dice, padre, es que yo veo la misa por televisión, yo le digo, bueno, ¿y por qué cuando siente hambre, por qué no prende el televisor? Y hay unos programas donde preparan comidas deliciosas. Entonces, preparan una comida ya y uno ya quedó lleno. Y que es lo mismo. Bueno, que no quieran dar la ofrenda, pues es otra cosa, pero ¿cómo va a comulgar? No comulga con el cuerpo de Cristo místico, ni comulga con el cuerpo de Cristo sacramental. Está allá en la casa. Está allá en la casa. ¿Listo? Entonces, aquí estoy tocando otro tema, y el tema es: la iglesia es administradora de la redención. Pero, ¿actúa como dueña? No, la iglesia no es dueña, la iglesia es administradora. Porque la iglesia tiene una cosa que se llama las llaves del reino. Las llaves del reino las encontramos en Juan 20, 21, 23. ¿Listo? El Señor llamó a los apóstoles y les dio autoridad, sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo: lo que aten aquí, queda atado allá, lo que desaten aquí, queda desatado allá. ¿Por qué la iglesia? Porque al Señor se le dio por ahí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Había podido hacerlo de otra manera? Sí, pero el Señor quiso que fuera así. ¿Y por qué con estos hombres? Pues porque el Señor quiso. Porque el Señor quiso. Es muy importante esto. ¿Por qué me tengo que valer yo de la iglesia para hacer esto? Pues porque el Señor quiso, es la voluntad de Dios. ¿Por qué el Señor quiso salvarnos muriendo en la cruz? ¿Lo había podido hacer de otra manera? Claro. El Señor había podido, jugando trompo, habernos salvado. No es que Él es Dios, pero Él quiso hacerlo así. ¿Y quién le dice al que no? Entonces yo acepto la voluntad de Dios y Él quiso salvarme así. Él quiso repartir las gracias a través de la iglesia como mediadora. Entonces yo acepto la iglesia. Yo acepto la iglesia. Entonces cuando hablamos de los tesoros, miren que la indulgencia plenaria o la indulgencia parcial brota de la generosidad de Dios, que distribuye los tesoros que brotan de aquí, miren, y el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso este sacrificio es irreemplazable. Por eso la misa es irreemplazable. Todo lo que pasa en la iglesia brota de la Eucaristía y tiende hacia la Eucaristía. Todo, absolutamente todo. ¿La indulgencia de dónde brota? De la Eucaristía. Por eso es que no se puede ganar indulgencia sin la Eucaristía. ¿Y a dónde tiende la indulgencia? Hacia la Eucaristía, porque viene otro problema. El otro problema es que va a haber mucha gente que este año se va a confesar, va a ganar indulgencia y no va a volver. Y no va a volver. O sea, ya yo quedé limpio, pero es otra tontería. Usted me da una camisa blanca, impecable, y digo, ya tengo camisa blanca, yo no vuelvo, y me la pongo, y al poco tiempo, ¿cómo la tengo? Manchada. ¿Qué tengo que hacer? Pues volver para que me la laven, volver a lavármela. Entonces, si nosotros ganamos la indulgencia solamente porque pues hay que aprovechar, como cuando están repartiendo refrigerio y uno dice, ya están dando, camine, vamos. Pero no sabemos para qué es eso. Entonces, lo que queremos entender hoy es que las personas que quieren entrar en un proceso de conversión, o las personas que van caminando en un proceso de conversión, tienen una ayuda extra. Una purificación más rápida que la pueden utilizar este año. ¿Para qué? Para que sigan su camino un poco más livianos. Un poco más livianos. Ahora, ¿cómo entendemos la mediación de la iglesia? Yo encontré este ejemplo que me gustó mucho y se los comparto a ustedes. Cuando éramos niños, jugábamos pelota o jugábamos trompo, y cuando se le enmochilaba el trompo a uno en la piola, ¿qué pasaba? Rompía la ventana del vecino. ¿Sí se acuerdan de eso? Uno llegaba y tiraba el trompo y ¡pum! ¡Ay! Se quebró la ventana. Y corra, mijo, escóndase. Pero el vecino, o cuando le damos la patada a la pelota y ¡pum! Rompíamos el vidrio,
El vecino le alcanzaba a ver a uno la camisa, y decía, ah, ese es el chinito, el de allí del otro lado. ¿Qué hacía el vecino? Y daba las quejas. ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que hacer? Pagar el vidrio. ¿Quién lo paga? Ah, bueno, entonces el papá y la mamá se llama iglesia. Usted solo no puede, porque no tiene plata, no tiene plata, entonces uno se escondía. ¿Quién pagaba? ¿Quién paga cuando yo cometo el pecado, cometo la pena, tengo la pena? Mi papá, mi mamá, que es la iglesia. La iglesia me ayuda. Fácil de entender. Pero yo digo, no, que mi papá no se dé cuenta que... Y entonces el vidrio, alguien tiene que pagarlo. Se lo rompió, alguien tiene que pagarlo. Como yo no puedo, lo paga la iglesia. ¿Con qué lo paga? Con el dinero que tiene ahorrado. ¿Cómo se llama el dinero? Concretamente, ¿cómo se llama? Voy a hacerles un examen a ustedes, oigan. Las satisfacciones de Cristo y la de los santos. Esa es la riqueza que tiene la iglesia. Entonces se quebró el vidrio, sacó de aquí y pagó el vidrio. Restableció lo que dañó. Y quedó otra vez el vidrio arreglado, todos contentos. ¿Listo? Eso es la indulgencia mostrada por la iglesia. Entonces vamos a ir a qué significa indulgencia. Tanta vuelta para llegar allí, ¿cierto? Díganme la verdad, ustedes habían ganado indulgencia ya, ¿cierto? ¿Sí la habían ganado? ¿Y sabían para qué era? ¿Y sabían qué era? Que yo los veo venir todos los viernes, todos los martes, los domingos a ganar indulgencia y que esta gente está llena de indulgencias. Pero ¿sabían para qué era? Debe ser algo muy importante, ¿cierto? Si el Padre habla tanto de eso, entonces yo también lo quiero ganar. Ahorita sí sabemos qué es, ¿cierto? Indulgencia viene del latín indulgeo. Ese indulgeo significa conceder. ¿Quién concede? Dios a través de la iglesia. Entonces viene nuevamente la corrección que yo hago. Alcancemos la indulgencia, no ganemos. Porque es un perdón que se me concede. Es un indulto. Cuando el Papa va y visita un país, entonces se concede el indulto a 10 prisioneros. Entonces el Papa escoge a 10 personas y quedan indultadas, salen libres. Se les borró la condena. Eso es indulgencia. Indulto. Indulgencia, indulto. De conceder. Se me concede el perdón sin mucho esfuerzo. Porque lo que me piden es mínimo. Lo que se me pide es mínimo. Entonces ya decíamos que la iglesia nos ayuda a alabar gracias a la autoridad que tiene dada en Juan 20, 21, 23. Es un perdón gratuito de esas penas temporales. Entonces encontré, esto lo voy a leer tal cual, lo encontré en Catolinet. Entonces, para que no sea plagio, les digo dónde lo encontré. Lo leo. La indulgencia es como un indulto, un perdón gratuito de las penas temporales. Es como si, tras una intervención quirúrgica, el trasplante de un nuevo corazón, se cierra pronto todas las heridas, pero el paciente tiene que recuperarse de una manera cuidadosa. Entonces, cuando a uno lo operan, uno tiene que cuidarse. Pero, ¿qué es la indulgencia? La indulgencia es lo que hace que el paciente se recupere de una manera rápida y sencilla, ayudado por el cariño de quienes lo cuidan, por la atención esmerada que recibe y la eficacia curativa de las medicinas. Mire todas las ayudas que ese paciente recibió para curarse y quedar bien rápidamente. Ya no tenía que cuidarse 6 meses, sino que en una semana salió. Maravilloso, ¿cierto? ¿A quién le puedo yo ayudar? ¿Le puedo ayudar? ¿Cómo? Sí. Entonces, yo voy a ampliar un poquito la ayuda. Yo le puedo ayudar directamente a un difunto, porque el difunto no puede tener la escalera.
ya se le acabó las oportunidades. Entonces, mi abuelito, que era tan bueno, tan maravilloso, él se confesó y murió en gracia de Dios. Pero ya tenía perdón. ¿Qué tenía el abuelito? La tabla llena de rotos. Entonces le toca purificarse. Entonces yo desde aquí gano la indulgencia para que la tabla se resane y él pueda ir a la presencia de Dios. ¿A los vivos les puedo ayudar? No en cuanto a ganar la indulgencia, pero sí, si esto que yo estoy haciendo con ustedes, ustedes lo replican. Porque ustedes muchas veces le dicen al vecino, camine que el templo de Santa Bárbara es un templo jubilar para que gane indulgencia plenaria. Y él se queda así diciendo como, ¿y qué le pasó a esta? ¿Y yo para qué quiero indulgencia plenaria si ni siquiera sé qué es eso? Entonces a usted le toca explicar qué es para que la persona, entendiendo, venga. No van a creer que ustedes son un coquito ahí que estamos llenando para que usted esté lleno. No, estamos llenando para que usted vaya y explique. Vaya y le enseñe a otros. Porque si yo no entiendo, ¿yo cómo hago para buscar? Yo a veces voy al supermercado y encuentro tantos productos que yo no compro. Pueden ser muy buenos, pero nadie me ha dicho para qué sirven. Cuando a mí me dicen, mire, es que esto sirve para esto, yo voy y lo compro. Por eso usted también puede ayudar a los vivos. ¿Cómo lo ayuda? Catequizando. ¿Cómo lo ayuda? Fortaleciendo su fe y enriqueciendo la doctrina. Si nosotros miramos, hablar de indulgencia es un tema espinoso en la iglesia. Muchos no quieren hablar de indulgencia, porque hay un rastro de abuso. Si ustedes leen historia de la iglesia, siglo XVI, ¿qué pasó en el siglo XVI? Un famoso monje agustino llamado Martín Lutero propuso las 95 tesis. En esas 95 tesis, él se iba en contra de unas políticas directrices del Papa Julio III, si no estoy mal. ¿Cuál era el problema? Martín Lutero podía tener la razón. Yo digo podía tener la razón para quedarme en la mitad y no irme para ninguno de los dos lados, pero yo quisiera ir por dentro decir que tenía la razón. Porque la indulgencia que se alcanza con esos requisitos, necesitaba la iglesia en esos momentos construir la Basílica de San Pedro que tenemos hoy. Y no había dinero. Entonces, ¿qué dijeron desde la iglesia? ¿Qué dijo el Papa? Usted paga por las indulgencias. Y entonces usted iba y echaba su dinero y pagaba las indulgencias. Y Martín Lutero dijo, ¿cómo así? Eso no es. Y una de las 95 tesis es ir en contra de las indulgencias. Unas indulgencias que se compraban. Y entonces, cuando hablamos de indulgencia, uno recuerda a Martín Lutero, este abuso de la iglesia, qué vergüenza. Hay muchos temas en la iglesia que uno quisiera no tocar porque qué vergüenza. ¿Por qué creen que yo no hablo casi del tema económico? Porque el tema económico se ha convertido en un abuso en la iglesia. Y a mí me da pena. La indulgencia da pena, entonces muchos no hablan. Entonces vamos a mirar cómo la Biblia habla también un poco de la indulgencia. No claramente con la palabra, pero sí con la pena. Entonces la pena aparece en Isaías, estoy dando algunos textos, Isaías 1:18 y el Salmo 50, versículo 2 y versículo 7. Esos textos dicen que aunque tus pecados sean como un rojo escarlata, blanquearán como la nieve. Es decir, que el pecado es una mancha. Se quita el pecado y queda la huella. Ahí está la pena. Entonces, en esos dos textos van a encontrar lo de la pena. Miramos si hay preguntas. Aquí dice, cuando nos damos cuenta que obtuvimos la indulgencia, ¿la vemos reflejada en nuestro corazón? Bueno, yo creo que no es, si es personal, si yo gano la indulgencia, debo sentirlo en lo profundo de mi corazón, en mi interior,
debo sentir la paz espiritual. Porque no es lo mismo tener una mancha a estar ya limpio. Cuando yo tengo una mancha, supongamos que yo tengo una mancha en esta parte de la camisa, uno se da cuenta cuando sale de la casa, ¡ay, esta camisa está sucia! Entonces uno ya anda así, ¿cierto? Y uno no se quita la mano y entonces uno dice, ¿cómo está? Y porque tiene la mancha aquí. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Pero cuando a uno ya la camisa está limpia, entonces uno anda sueltecito. Entonces imagínense que cuando la indulgencia plenaria la recibo, yo ya me quité la mancha, ya puedo ser más libre. Y eso es una libertad interior. Ahora, los otros la deben ver. Los otros la deben ver ¿en qué sentido? En que mi proceso de conversión ha ido creciendo. ¿Listo? Es para responder la pregunta que hacía Sandra. Y aquí Zoraida me dice diezmos, pero no sé qué me pregunta. Entonces, si quiere preguntar, escríbamelo bien y yo le... Listo. Continuamos. Luego encontramos en Daniel 12:2, yo ya casi termino. Daniel 12:2 ya nos habla de pena eterna. Si Isaías y el Salmo 50 nos habla de pena temporal, ahora Daniel nos habla de pena eterna. Daniel va a decirnos que al final de los días, cuando venga el Señor Todopoderoso, unos resucitarán o despertarán del sueño para ir a la vida y otros al castigo eterno, es decir, al infierno. Ya está hablando de cielo y está hablando de infierno. Daniel 12:2. Los protestantes dicen que nosotros nos apoyamos solamente en el texto apócrifo, llaman ellos, de los macabeos, porque ellos lo niegan. Pero aquí no estamos hablando de macabeos, estamos hablando de Daniel y estamos hablando del Salmo. Luego hay penas temporales. ¿Cómo se explica la pena temporal en la Biblia? La pena temporal permanece después de perdonado el pecado. Por eso la indulgencia es el borrar la pena temporal de los pecados ya confesados. Entendámoslo. Segunda de Samuel 12, 13, 14. David ha cometido un pecado. David cometió dos grandes pecados. ¿Se acuerdan cuáles son los dos grandes pecados de David? ¿Cómo? Ponerse a vivir con la mujer de Urías y haber matado a Urías. ¿Y el segundo? Haber hecho un censo. Yahvé le dijo a David que él podía ganar la batalla y él no le creyó. Él dijo, bueno, contémoslo a ver si es verdad. Y hizo un censo. Son los dos grandes pecados de David. Pero el profeta Natán le dice a David, Dios te ha perdonado. Pero como consecuencia de tu pecado, tu reino será dividido. ¿Qué es eso? Pena temporal. Luego vamos a Números 14, 13, 23. Yo lo estoy hablando rápido y no lo estoy dejando leer para que nos rinde el tiempo. Números 14, 13, 23 dice que el pueblo dudó de Yahvé en el desierto. Igual que cuando Moisés golpeó la piedra 2 veces, dudó. Dios le perdonó al pueblo y le perdonó a Moisés. ¿Cuál fue la pena? Es que ustedes van a recorrer 40 años más el desierto y luego verán la tierra de promisión, pero no podrán entrar en ella. Entrarán sus hijos y sus descendientes. Pena temporal, ¿sí ven? ¿Pero fueron perdonados? Sí, claro, Dios los perdonó, pero hubo una pena temporal. Entonces, allí estamos viendo cómo en la Biblia hay pena eterna, hay pena temporal. Hay pecado, hay perdón, pero también hay que eliminar la pena temporal. Estamos hablando bíblicamente. Entonces, tenemos que seguir mirando qué otras gracias trae este año jubilar y qué gracias trae la indulgencia plenaria. Sí.
cuando terminó el diluvio y todo, pues salió del arca y todo, es verdad o mentira que Noé se enterró. No, yo no lo sé, pero no se habla del pecado de Noé. La Biblia no habla del pecado de Noé, ¿cierto, hermanas? No le inventemos pecado a Noé, pobrecito. ¿Qué pecado en el pobre Noé? Entonces, la pena eterna, con eso voy terminando, la pena eterna se borra solamente con el arrepentimiento y la confesión. Pero la pena temporal nos obliga a la purificación, que ustedes ya saben que se puede hacer en este mundo, ofreciendo los sufrimientos, las enfermedades, o en el purgatorio. Pero que al cielo entramos con mancha, no. Tenemos que entrar purificados, lavando los vestidos en la sangre del Cordero, según Apocalipsis. ¿Alguna pregunta sobre el tema de la indulgencia? Porque así entonces yo pasaré dentro de 8 días a otro tema. ¿Todo claro? ¿Somos capaces de ir y evangelizar a otros hablando de esto? Ahí queda la catequesis grabada, ustedes la pueden volver a escuchar, volver a mirar. Las comunidades van a ver el tema un poco más reducido, pero ya los que son de comunidad pueden ayudar al coordinador a entender allá el texto. ¿Ninguna pregunta de ustedes? Miramos aquí si hay alguna, o si no nos vamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gracias Señor por este momento que nos ha regalado, por estas personas que han venido, que se han conectado. Permítenos Señor Jesús, ante todo, llevar estas enseñanzas, no solamente a nuestra mente, sino que dejarlos bajar a nuestro corazón, para que de ahora en adelante nuestra vida tenga otro rumbo, iluminado por la fuerza de tu Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches.